El 3 de mayo de 1993, un gran flujo de barro, rocas y troncos bajaron por la quebrada de Macul. El aluvión se abrió paso por el pie de monte hasta arrasar con poblaciones enteras. En los años siguientes se construyeron una serie de obras para contener un evento similar. Sin embargo, pese a los esfuerzos, se ha vuelto a construir en áreas de altísimo riesgo. A 30 años de estos sucesos, conocemos las obras construidas en la quebrada y en sus bordes, mientras seguimos el camino del aluvión. Nos encontramos ahora en el ápice de la quebrada, punto donde la quebrada sale de su encajonamiento de los cerros y se dirige hacia el sur. Anteriormente vimos cómo una parte, un brazo del aluvión siguió derecho, siguió de largo, pero ahora vamos a seguir el caudal principal. Seguimos en el punto donde está esta gran plantación de eucaliptus que ya existía para la época del aluvión y fue la principal fuente de madera, palos, troncos que arrastró el flujo. Y justamente acá, en este punto de la quebrada, podemos ver la gran sedimentación que claramente es parte de lo que dejó el aluvión del 93, pero también un montón de palos y troncos como pudo haber sido en el momento. Yo creo que esto es posterior, son troncos más jóvenes o palos más jóvenes, incluso talados y que los han tirado para acá, probablemente después de los incendios, porque acá también han habido un montón de incendios. Pero si nos fijamos, igual todavía quedan algunos eucaliptos bastante viejos que alcanzaron a aguantar con sus pequeñas raíces. Recordemos, como vimos anteriormente, que el bosque esclerófilo, los árboles nativos, tienen raíces muy profundas que retienen el cerro, pero aquí vemos que los eucaliptus no tanto. Pero estos son los que alcanzaron a aguantar porque habían eucaliptus más aquí en el centro, como podemos ver ahí. Bueno, hay hasta unos sauces y otras especies también plantadas. Y bueno, la mayoría de estos árboles que estaban más cerca del flujo se vieron arrastrados hacia la parte baja, llegando finalmente, junto con casas y otros escombros, a el canal San Carlos. Este tronco enterrado claramente está seco, muy viejo. Claramente era un árbol que se vio arrastrado. Todo este flujo del 93. Para que se hagan una idea, este es un banco que dejó la quebrada y tenemos estas rocas gigantescas que son sedimento del aluvión mismo y podemos ver el tamaño de las rocas. Ahí podemos ver algunas más gigantescos que fueron arrastradas y que llegaron a las viviendas más abajo. De este tamaño, incluso más grande, estamos hablando de los detritos arrastrados en este flujo. Aquí llegamos a la parte que ya fue intervenida después del aluvión de 1993 y vamos a ver que no todo fue dejado tal como estaba. Esta especie de gaviones que pusieron aquí al borde de la quebrada, en una de las laderas, fue hecho hace poco, como terminación de las últimas obras que se ha hecho en los últimos años. Sin embargo, yo tengo mis dudas sobre la efectividad, ya que esto se suele poner como para evitar que el agua erosione las laderas y se caigan las laderas. Ok, puede cumplir esa función. Sin embargo, en un flujo de detritos, estas rocas están sueltas, están solo puestas ahí. En un gran aluvión, esto podría alimentar incluso el aluvión. Y vamos a ver que varias obras similares se han hecho incluso en el lecho mismo de las
de la quebrada, que al final solamente es comida para el flujo aluvional. Pero seguramente hay expertos que planificaron esto de mejor manera, me imagino yo. Salimos finalmente hacia el pie de monte, terminamos el recorrido interno de la quebrada y llegamos a esta primera vista entre las torres de alta tensión de las piscinas de decantación o decantadores, que son una de las primeras obras construidas luego del aluvión del 93. A bordo de un helicóptero llegó a la zona de Tobalaba con Departamental. Allí vio con sus propios ojos la realidad que invade el sector suroriente. Le pido que nuestra gente sea higuera y siempre sea higuera, que sea reconstituida, que no se acabe la higuera y que lo saquen de aquí. Mi gente no va a salir de aquí, ya lo hemos conversado. Por lo tanto yo quedo... Mire, yo ayer firmé un decreto para comprar los terrenos que quedan aquí mismo, pero no en la quebrada, sino que pero en el mismo, absolutamente en el mismo sector. Usted comprende que reconstruir en la misma quebrada es un riesgo muy grande. Ocupe toda la fuerza, señor Erwin, para trabajar ahí arriba. Aquí está Carabineros solo aquí. Señor presidente, yo le pido Aquí están las palas. lo que le voy a decirle, si la quebrada se hubiera limpiado, hasta mismo arriba no hubiéramos tenido este problema. Solamente el gobierno nos dio los medios suficientes como para poder limpiar la quebrada. Yo en este momento yo echando la culpa no le echo la culpa al gobierno, le digo que era falta de limpieza. Era falta de limpieza. Yo tengo oficio en la cual dice que realmente no se limpió. Por lo tanto, yo ahora le pido que no lo expulsen de nuestra higuera. No se trata de expulsar a nadie. Tú lo sabes, es construir la nueva población en los terrenos del INT, en las parcelas que... Eso es para nuestros allegados, para nuestros allegados. Ahí hay 36. Están los hasta arriba. No estoy ni ahí con eso, pero por mi gente yo estoy luchando. Y aquí he estado acompañando a mi gente hasta última hora, la voy a ver a los albergues, he estado hasta tarde en la noche y hoy yo le pido a su excelencia que él respete nuestro derecho de vivir. Nosotros somos higueranos, no los vamos a ir, señor presidente. 2 meses después del aluvión, el gobierno de Patricio Aylwin modificó el Plan Regulador Intercomunal de Santiago, entre otras cosas para generar zonas de exclusión, es decir, áreas de protección al borde de las quebradas donde no estará permitido construir por seguridad. Sin embargo, en 1994 crearían el nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago, cambiando 80.000 hectáreas de suelo agrícola por suelo urbano y subiendo el límite urbano en la precordillera, que antes era el Canal San Carlos, a la cota de 1000 metros de altitud, con esto permitiendo la urbanización de la precordillera en áreas de riesgo aluvional. Afortunadamente, gracias a la presión de vecinas y vecinos y agrupaciones socioambientales, las piscinas decantadoras se han ido limpiando con el tiempo. Sin embargo, ahí podemos ver el nivel al que ha llegado el sedimento posterior al aluvión, posterior a la construcción de estas piscinas decantadoras. Recordemos que estas tienen aproximadamente 29 años. Se puede ver el nivel hasta donde llega. Esto tiene más o menos unos 8 o 10 metros como máximo. Y está llegando por lo menos a 6 metros desde la base. Pero en años anteriores ha sido distinto. Por lo general, este desagüe se va tapando con troncos, con ramas, etc. Y en los años posteriores al aluvión, donde todavía había mucho más lluvia, estas piscinas se llenaban de agua. De hecho, habían unos letreros que decían no bañarse, no son piscinas. Pero bueno, estaba la costumbre de venir también a la quebrada de Macul como un balneario, así que mucha gente venía a usar las piscinas como piscinas, pero recordemos que son obras decantadoras de los aluviones. Al año siguiente del aluvión de 1993, el gobierno de Chile mandó a construir obras de mitigación para prevenir los efectos de un próximo aluvión. Para ello se construyeron 7 piscinas decantadoras, cuya función es retener los sedimentos que bajan de la quebrada. Así, dependiendo de la magnitud del evento, al llenarse una piscina, se rebalsa y pasa a la siguiente, hasta detener completamente el flujo. Las piscinas fueron construidas para retener un flujo similar al del año 93. Sin embargo, los expertos han calculado que el evento de hace 30 años representa aproximadamente solo 1/3 de lo que podría generar esta cuenca, por lo que en el peor de los casos las piscinas solas no aguantarían.
Por esto es que se planteó en la misma época aprovechar una hondonada natural al sur de la quebrada para desviar el flujo principal y que escurriera por el piedemonte, en ese entonces sin viviendas. Pero esta obra no se hizo, asumiendo que las piscinas serían suficientes para detener un aluvión. Cuando se terminaron de construir las casas en esta zona de altísimo riesgo geológico, pusieron en marcha la excavación de una hondonada artificial, que evitara justamente que el flujo bajara por el piedemonte y se encontrara con las viviendas, sacrificando un extenso bosque nativo para protegerlas. Hasta ahora, la hondonada está construida, pero aún no existe un canal que desvíe el flujo desde la quebrada hacia el hoyo, por lo que por ahora funcionaría de manera inversa, desviando el flujo desde la quinta piscina hacia arriba para llenar la hondonada. Entonces, ¿cómo funciona? El sedimento, el flujo aluvional debería subir, ¿cierto? Y dejar pasar lo líquido, lo más liviano por el orificio, por el túnel. Y finalmente esto se va llenando, deja pasar un poco por ese pequeño vadén de ahí y va dejándolo pasar de a poco. Eso detiene el flujo. Si continúa la fuerza del aluvión, esto se pasa el nivel, ¿cierto? Y sigue hacia el siguiente decantador y se repite el proceso por lo menos 7 veces más, ya que son 7 las piscinas. Y vamos a cruzar la primera. Este túnel tiene unos 2 metros de alto, sin embargo, como hay sedimento, se hace un poco más pequeño. Podemos ver que mi cabeza llega al techo, pero hacia abajo el sedimento se va bajando, se va achicando un poco, entonces es más fácil caminar. Ahí podemos ver el suelo original sin la sedimentación. Y al salir del túnel, ¿qué nos encontramos? Con otra piscina de decantación y una urbanización que llega hasta acá arriba. Los vecinos y vecinas de la precordillera, en los meses y años posteriores al aluvión, se organizaron para defender la naturaleza del piedemonte e impedir la construcción de viviendas en estas áreas de riesgo, formando la Unión de Juntas de Vecinos de la Precordillera, o Red Cordillera en corto, compuesta por 11 juntas de vecinos y organizaciones de Peñalolén, La Florida, Puente Alto y San José de Maipo. En La Florida se dio una gran lucha por modificar el plan regulador comunal a través de un plan seccional que bajaba la densidad permitida para construir, lo que en esa época se veía como una buena solución para impedir los megaproyectos inmobiliarios. La gente que defendía la precordillera realizó muchas manifestaciones para acelerar el proceso de aprobación del plan seccional, que se veía entrampado por las instituciones del Estado que buscaban que no ocurriera. La lucha ciudadana fue tal que finalmente se pudo aprobar el seccional en el año 1996. Sin embargo, el alcalde Gonzalo Duarte y su directora de obras Mariela Bacaro, a espaldas de las comunidades, ya habían aprobado previamente un megacondominio en la precordillera, lo que hoy conocemos como Alto Macul, de la empresa Macalto S.A., propiedad de las familias Sarkis, Cueto, Casis y Pablo Salaquet, quien más adelante sería alcalde de La Florida para proteger la construcción de su proyecto, eliminando en 2001 el plan seccional que tanto costó ser aprobado. Algo similar ocurriría en Peñalolén, con los condominios del sector de Las Pircas y la Universidad Adolfo Ibáñez, con una lucha ciudadana para intentar impedirlo y un Estado que finalmente permitió la densificación del piedemonte. Entre 1997 y el año 2000 comenzarían las obras de construcción de viviendas en ambas riberas de la quebrada de Macul, azotada tan solo unos años antes por un gran aluvión. Y como ocurrió que se construyeron casas donde nunca debió haberse construido nada,
se tuvieron que hacer más obras y gastar mucho más dinero para poder salvar a estas personas que ahora viven en una área de altísimo riesgo de un posible aluvión. Yo recuerdo este lugar. Aquí había bosque nativo, tal como lo podemos ver al fondo. Había una gran plantación de eucaliptos también, que fue cosechada cuando se comenzó a excavar este hoyo gigantesco. De verdad es impresionante la cercanía de la quebrada a las casas. Y podemos ver que a lo largo de la quebrada las casas están a escasos metros de por donde pasó el flujo aluvional de 1993. Estamos entonces en la cuarta piscina de decantación, entonces se colmata esta, pasa de largo, debería chocar con la quinta piscina de decantación y ahí debería devolverse el flujo y llenar ese gigantesco agujero que vimos más atrás. Pero por la pendiente que tiene, hecha aparentemente a propósito, no creo que accidentalmente, el peso de las rocas, de los detritos, del barro, del agua, no va a hacer que el agua se devuelva hasta allá, sino que va a bordearse, va a salirse por los lados, bueno, por arriba de la quinta piscina, que de hecho no es la más alta tampoco. En la siguiente le construyeron un muro extra. Y bueno, al lado norte se subió el nivel del camino un par de metros, pero eso solo haría que no pase hacia ese lado, pero sí que siga su camino hacia abajo. Entonces, la verdad, esto lo hemos conversado con distintos especialistas y nadie entiende realmente cuál es el beneficio de esta obra. Y para conversar sobre esta situación estamos con el subsecretario de Obras Públicas, el señor Juan Enrique Miquel. Señor Miquel, la gente también, una de las preocupaciones que tiene justamente los trabajos que están realizando no solo acá, sino que en diferentes partes de Santiago y también del país. ¿Qué sucede realmente? Bueno, en este momento la tarea principal que el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad con algún apoyo de riego tiene encomendada es regular el cauce de la quebrada de Macul, que quedó enteramente borrado por el aluvión. Hay trabajos en 3 frentes diferentes. Acá tenemos a unos 800 metros la intersección de lo que es el canal San Carlos con la quebrada, lo que nos permite regular el cauce y ver las necesidades de intervención en la rotonda departamental. Y en la parte superior, a 1,5 kilómetros aproximadamente, se han hecho hoy día trabajos de encauzamiento para orientar en su curso normal este canal de agua que se cerró y una pequeña regulación controlada que hay acá por el peligro de crecida, que ocasionan las lluvias que pueden esperarse todavía en la noche. Estamos ya en la sexta piscina y aquí de verdad me surge una duda, porque aquí construyeron un muro hace un par de años como para levantar un poco la piscina decantadora, que igual ya se ve colmatada de sedimento en la parte baja, pero se ha limpiado. Ahora la pregunta es, ¿ese muro no debería ir en la quinta piscina probablemente para retener más el sedimento y que se devuelva hacia el pozo? ¿Se habrán equivocado? O porque así es que están admitiendo que eso no va a aguantar y la sexta piscina va a tener que hacerse cargo de retener el resto.
Estamos llegando a la séptima y última piscina y el sedimento que vemos al lado norte es sedimento del aluvión del 93, donde ahora hay una reforestación de árboles nativos, muy bienvenida. Esto que vemos acá fue otro de los brazos que se desprendió del flujo principal hacia el lado norte y que chocó con la extracción de áridos de Petrosquilín. Y en este flujo, sobre este brazo del aluvión del 93, se están construyendo nuevas viviendas. Un poco contraluz, pero se aprecia la reforestación y las casas construidas sobre uno de los brazos del flujo aluvional del 93. Sin embargo, al otro lado de la quebrada también hubieron otros pequeños bracitos, incluido acá una acumulación de detrito y en realidad un barro un poco más, este barro denso, sin tantas rocas, que ocurrió exactamente donde ahora hay un colegio y un jardín infantil. Estamos en la séptima piscina de decantación y claramente una de las menos mantenidas. Vemos cómo está bien colmatada del sedimento de probablemente estos 29 años. Tanto incluso que se ha hecho una cárcava entre medio por donde ha pasado el agua durante este par de décadas, casi 3 décadas, haciendo un hoyo por donde pasar el agua, y acá seguramente se ha juntado el agua que ha logrado llegar desde ahí al fondo hasta acá. Ya podemos ver ahí al fondo la quebrada donde partimos, bien arriba, y llegamos ya a la última piscina decantadora y la más bajita de todas, o por lo menos aparenta ser bajita porque está más colmatada. Ya estamos abajo de la séptima piscina, la última construida, y de aquí en adelante vienen estos pequeños diques de roca que de alguna manera han actuado como decantadores. Estos probablemente no han sido limpiados en muchos años y actúan como decantadores. Si se fijan, hay un nivel de sedimento que ya llega a estas rocas, pero una vez más estas rocas están sueltas en un flujo aluvional de detritos grande, con mucha lluvia. Ni siquiera es necesario que se provoque una aluvión ahí arriba, sino que las mismas laderas pueden ir acumulando el agua suficiente para desplazar estas mismas rocas hacia abajo. O sea, una vez más, estos diques están pensados en agua, no en un flujo de detrito, en un aluvión. Igual, si se fijan, la quebrada es mucho menos ancha aquí que lo que era allá arriba. Y aquí estamos llegando casi al canal Las Perdices, donde se hace un cuello de botella. Finalmente recorrimos toda la quebrada, desde su parte alta hasta aquí, Canal Las Perdices, donde comienza el verdadero desastre.